Si hay armas, hay un tipo específico más castigado, lo cual indica que sin armas se da la rebelión en su grado menor. Y insisto, ya lo dijo el Tribunal Supremo en la sentencia del 23F, que la rebelión no necesita ser cruenta. O han engañado, o estaban en una ensoñación, o han perdido la cabeza. El referéndum no era el objetivo en sí mismo del delito, sino que era el instrumento para acabar declarando la independencia. Las elecciones son la única forma que tenemos en democracia para intentar empezar a andar ese camino de reconciliación. La revolución en sí fue dramática para mis antepasados. Ahora todo ha cambiado. Dios ha vuelto y Lenin ya no es nadie. Demasiadas muertes, guerras, desórdenes. El país retrocedió varias décadas. Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Según el juicio mediático, el grado de enajenación del desafío ilegal separatista alcanzó esta semana su punto más delirante en la rueda de prensa del huido Puigdemont en Bruselas. Una comparecencia calificada por la prensa de show y de grotesca que tropezó de bruces con la justicia. Querellas de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional y el Supremo por rebelión, sedición y malversación y cárcel para Junqueras y varios exconsejeros. El fiscal del Estado, el presidente del Círculo de Empresarios, Josep Borrell, y Adolfo Suárez Illana hablan en exclusiva para Informe Semanal. La independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña se entiende mejor a día de hoy sin las dos primeras sílabas. Pendencia es una contienda o riña. Y en la segunda acepción del diccionario, pendencia es un juicio que está pendiente de resolución. Anulada el martes por unanimidad del Tribunal Constitucional, la independencia ha dejado un rastro de fuga para unos y un destino incierto al otro lado de las rejas para otros. Independencia, 155, querella, citación, cárcel y pendencia. Todo en 7 días. Y antes de todo ello, la rebelión. Estamos ante una querella y dentro de que estamos en una querella, a la Fiscalía no nos parece en modo alguno irrazonable el pensar que todos aquellos hechos que se han producido y que nosotros englobamos en su conjunto, desde la destrucción de 3 coches de la Guardia Civil, los diferentes actos de intimidación y de escraches a la policía y la Guardia Civil en los lugares donde pretendían habitar, hasta los propios hechos ocurridos el 1 de octubre con una resistencia a veces activa de una multitud de personas, son actos de violencia, no son actos de normalidad ni actos pacíficos como se ha querido vender. No habrá habido, gracias a Dios, derramamiento de sangre, no habrá habido armas, pero eso no lo requiere el tipo básico de la rebelión. Si hay armas, hay un tipo específico más castigado, lo cual indica que sin armas se da la rebelión en su grado menor. Y insisto, ya lo dijo el Tribunal Supremo en la sentencia del 23F, que la rebelión no necesita ser cruenta, como en los tiempos de los pronunciamientos militares del siglo XIX, donde ahí se hablaba en los códigos de alzarse en armas. El tiempo de las armas no es el de las leyes, dijo Plutarco. No es el caso en el mayor periodo democrático de España. No parece que sea gratuito en un país democrático proclamar la ruptura de la unidad nacional. No parece que sea algo que no esté contemplado en el Código Penal, pero yo no soy un penalista y soy muy respetuoso con las decisiones judiciales. Creo que este es un Estado de Derecho, los poderes están separados, los jueces sabrán lo que tienen que hacer y los fiscales también. El referéndum no era el objetivo en sí mismo del delito, sino que era el instrumento para acabar declarando la independencia, que era el verdadero objetivo. Y lo que constituye el delito de rebelión. Hoy en día ya está ese delito de rebelión en manos de los jueces y no me cabe duda de que lo tratarán con el máximo rigor, con todas las garantías para quienes sean presuntamente implicados, pero también con la seguridad de que quien lo hizo paga. Siglo XXI, mundialización, interdependencia global. Los bienes y servicios prescinden cada vez más de las fronteras nacionales. O bien los líderes independentistas estaban totalmente fuera de la realidad en una gran ensoñación
y no tenían ni idea de qué consecuencias podía tener este proceso, o bien, si tenían idea, pues han engañado a los catalanes, porque han dicho que iban a estar en una Arcadia feliz, que las empresas no se iban a ir. Han generado una enorme división en la sociedad catalana, en la sociedad que ellos mismos tenían que dirigir, que a mí eso es lo que más me perturba. ¿Cómo alguien puede dividir a la sociedad que a continuación tiene que gobernar? Me parece una cosa absolutamente demencial. De manera que o han engañado, o estaba en una ensoñación, o han perdido la cabeza, ¿eh? La historia es una sucesión de imperios construidos por los hombres. El más poderoso de todos, sin embargo, es el imperio de la ley. Partidarios de la unidad de España se concentran en Barcelona 2 días después de la declaración de independencia. A esa misma hora, el líder independentista Carles Puigdemont recibe aplausos y cariño en su Gerona natal. Después de comer, se irá a Marsella para tomar un avión con destino a Bruselas. Al poco de llegar se reúne con Paul Becaer, abogado de 4 miembros de ETA detenidos en su día en Bélgica. Puigdemont contrata los servicios de Becaer para que defienda sus intereses. No tardará en comparecer públicamente. És una querella que confirma fil per randa l'extrema agressivitat que planteja el govern espanyol contra el govern i la mesa del Parlament de Catalunya. Una querella que no se sustenta jurídicament. Puigdemont se refería a sendas querellas presentadas horas antes por el fiscal general del Estado contra él mismo y 13 exconsejeros de su gobierno y contra la expresidenta del Parlamento catalán y 5 miembros de la mesa de la Cámara. Maza considera que todos ellos alentaron un movimiento de insurrección activa entre la población para la secesión de Cataluña, para lo que contaron con la colaboración de Òmnium Cultural y la ANC, cuyos líderes se encuentran en prisión desde el día 17 acusados de sedición. A nuestro juicio es tan íntima la colaboración y la identificación que hay miembros del gobierno que son miembros de estas asociaciones privadas y hay un dato, yo creo que determinante y revelador, y es que, como se sabe, a reuniones del Consejo del Gobierno, las reuniones del gobierno catalán, asistían. Yo no sé si con voz, con voto, sin voz, no está ahí, pero asistían a las reuniones los propios responsables de estas 2 asociaciones. De hecho, en la última que hubo ya después del 1 de octubre, allí concurrieron representantes de estas asociaciones a una reunión de los consejeros, como si en el Consejo de Ministros español pues asistieran miembros y representantes de asociaciones privadas. A la rebelión, o en su defecto sedición, el fiscal añade el delito de malversación de fondos. El delito se ha cometido y los resultados del delito pues nos han alcanzado en el fondo a todos los ciudadanos españoles, catalanes o no, porque afecta al primer riesgo, porque ha producido un coste al Estado en el desplazamiento de fuerzas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que eso es dinero y eso es coste y eso es gasto que lo han provocado quienes han cometido los hechos delictivos. Por eso tiene trascendencia la querella, hace referencia también a que ha habido importantes costes económicos. Malversación de fondos en un momento económico de alerta de recesión para Cataluña y de pérdidas de 30.000 millones para el PIB de España de prolongarse el desafío independentista, según informó el jueves el Banco de España. Pero ¿cómo que no pasa nada? Oiga, Cataluña tiene 5.000 empresas de más de 50 trabajadores. Y de estas 5.000 empresas se han ido el 30%, una de cada 3. Se han ido formalmente, han colocado su sede social fuera. Pero si no hubiese habido el artículo 155 que marcaba claramente la voluntad del Estado de reponer la legalidad, no solamente se hubieran ido las sedes sociales, se hubiera ido la producción y se hubieran perdido miles de puestos de trabajo en Cataluña.
Y a pesar del 155, lo que ha pasado le costará a Cataluña y de rebote a España una factura muy alta. Hemos visto que casi 2.000 empresas en un mes han salido de Cataluña, que supone cerca del 40% del PIB y cerca del 90% de la capitalización bursátil de las empresas catalanas que cotizaban en bolsa. Que se vayan los empresarios es todavía más grave que se vayan las sedes sociales, porque cuando se va el empresario en su nueva ubicación es donde invierte y donde contrata en su entorno social, ¿no? 2 causas por rebelión y sedición, malversación de fondos. Esta última, que tiene una connotación especialmente grosera, que seguramente se acabarán unificando y que acabará con total seguridad con la prisión de aquellos que fueron culpables de esos delitos y también, por supuesto, con la libertad de aquellos que no lo cometieron, porque si algo, como digo, ha demostrado la justicia española, además de ser lenta, es que es segura, que es confiable y que quien la hace la paga y que quien resulta absuelto queda en libertad. La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, está bajo vigilancia policial ante el riesgo de fuga. Así lo decidió el juez del Supremo, ante el que Forcadell y los 5 miembros de la mesa de la Cámara tendrán que comparecer de nuevo el día 9. El vicepresidente Junqueras se anticipó a sus compañeros de gabinete y fue el primero en llegar a la Audiencia Nacional. Artur Mas se encontraba en las inmediaciones. Como ustedes pueden comprobar, el conflicto entre Cataluña, entre una parte de Cataluña muy significativa y el Estado español, no se resuelve. Al revés, como más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor. Junqueras y 7 consejeros del gobierno de Cataluña salieron de la Audiencia Nacional en varios furgones con destino a las cárceles de Extremera y Alcalá. La juez entiende que todos ellos forman parte de un grupo perfectamente organizado y minuciosamente diseñado que, con el apoyo de asociaciones soberanistas, diseñó desde hace 2 años un plan secesionista ilegal. Santi Vila, ex consejero de empresa, eludió la cárcel tras pagar 50.000 euros de fianza porque en su caso no hay riesgo de reiteración delictiva. Para el resto, prisión incondicional. En este caso no era tanto el riesgo de fuga, que también puede haber un riesgo de fuga porque las penas son muy elevadas, pero pensamos que era más importante todavía y más determinante y más delicado el riesgo, que también se contempla como una de las razones para acordar una privación de libertad, de la reiteración delictiva. De que si hoy la juez acuerda la libertad, pues volverían a Cataluña y seguirían en la comisión del delito, o al menos eso es de presumir. Ayer mismo el señor Junqueras se atribuyó y siguió firmando un artículo en un diario extranjero como vicepresidente de la República Independiente de Cataluña. Claro, si se le pone en libertad y hoy vuelve a realizar un acto de ese tipo, pues entonces se vería burlado lo que es la finalidad de las medidas cautelares, que una de ellas es impedir que el delito se siga cometiendo. Y con base en esto, pues yo creo que la decisión de la juez es muy razonable. Carles Puigdemont valoraba desde Bruselas el encarcelamiento de sus antiguos compañeros de gabinete. Com a president del govern legítim de Catalunya, sorgit de les urnes del 27 de setembre, exigeixo l'alliberament dels consellers i conselleres i del vicepresident. Que la comunidad internacional iba a reconocer la independencia de Cataluña, que también ha sido una de las promesas fantasmagóricas del independentismo, también hemos hecho la prueba del algodón. Nadie la ha reconocido. Nadie. Nadie. Y la Unión Europea ha advertido una vez más que la independencia de Cataluña la coloca fuera de la Unión Europea. Bueno, pues ahora que ya han testado la realidad, ahora que ya no tienen que creerme a mí, sino que tienen simplemente que constatar los hechos, pues a lo mejor los que les habían hecho creer que una independencia unilateral era posible, entienden que no lo es y cambian su voto. Cuesta mucho ganarse la reputación y la confianza de la comunidad nacional o internacional, o de los propios amigos, o de los propios clientes o suministradores. Cuesta mucho ganarla y cuesta poco perderla. De manera que yo creo que todos estos acontecimientos han contribuido a que esa gran reputación que había conseguido en España con el éxito enorme político, económico y social de estos últimos 40 años, pues se ha puesto en duda. Tiene que haber un proyecto a largo plazo, a 30 años, que no puede ser llevado a cabo por un solo partido, ni por una sola persona, sino que tiene que ser compartido por la mayoría de los españoles. Y luego tiene que haber un gran espacio político para el debate, la confrontación,
pero siempre de ideas y proyectos, nunca de personas. El próximo proyecto político de Cataluña se dirimirá el 21 de diciembre. Pocos serán los escogidos en las elecciones, pero incluso los llamados tendrán antes que responder ante la justicia, incluido Carles Puigdemont, que este viernes se postulaba como candidato horas antes de que la juez dictara la orden de detención en su contra. La Fiscalía entiende que hay motivos. Creemos que hay fundamento bastante sobrado para ello, pero tienen que pronunciarse primero los tribunales españoles y luego los tribunales belgas, porque este ya no es un tema dentro de la Unión Europea, ya no son las extradiciones que se entendían los países para extraditar o no, que se siguen entendiendo cuando fuera la Unión Europea. Ahora la gran ventaja que se tiene es que directamente un juez europeo se dirige a otro juez nacional de otro país y entre ellos resuelven la cuestión. Más fácil, más fiable, incluso más rápido en nuestra lenta justicia. Más allá del 21D, también es el momento de la política. La política es voluntad de comprensión, de diálogo, de pacto, de acuerdo. Esto es la política, que ha hecho falta. Y ahora hay que empezar a hacerla. Y la primera manera son las elecciones. Elecciones que tienen un periodo electoral, donde todo el mundo tendrá que explicar qué es lo que propone para resolver esta situación, porque esto luego a garrotazos no lo arreglamos. Es más fácil pagar que convencer. Yo reclamo, a partir de ahora, que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ningún otro partido con vocación nacional, incluso con vocación regional, pero con vocación constitucionalista, volvamos a caer en ese problema. Quien gobierna no va a conculcar jamás ninguno de los principios o pilares básicos de la convivencia política en libertad, como son la educación, la justicia, la defensa, la política exterior o, por supuesto, la Constitución. Los grandes líderes políticos de los grandes partidos de España se pongan de acuerdo y en lugar de utilizar esa inmensa energía que tenemos los españoles en pelearnos unos con otros, en ponernos a unos contra otros, sentarse racionalmente, ver lo que hacen los mejores países del mundo, ver lo que hacemos nosotros y hacer estas reformas estructurales consensuadas, porque es muy importante que haya grandes consensos para que tengamos estabilidad y un horizonte que España pueda generar esta dinámica que nos lleve, como nos llevó en la transición, a otros 40 años de gloria, porque yo creo que tenemos que tener un altísimo nivel de autoestima por lo que hemos conseguido en estos 40 años y no autoflagelarnos y pensar que somos un país de segunda. Somos un país de primera y cuando nos ponemos todos en una buena dirección, pues conseguimos lo que hemos conseguido en estos años, ¿no? Y hay que hacer esto. Ideas racionales para crecer y para entendernos. Esto es lo que nos hace falta. En el guión de la historia, las democracias siempre terminan certificando la defunción judicial, política y moral de las revoluciones que traicionan a los pueblos. Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa que acabó con el imperio de los zares y derivó en una guerra civil y la posterior dictadura soviética tras un baño de sangre con millones de víctimas. Desde Lenin a Stalin, el gobierno del proletariado que propugnaba la élite comunista se convirtió en un régimen totalitario. 100 octubres después, Informe Semanal ha viajado a la Rusia de Putin, donde aprenden del pasado. Estación de Ulyanovsk, Rusia, a primera hora de una mañana de octubre. El país, que hace un siglo contaba con la mayor red de ferrocarriles del mundo, sigue dependiendo de ellos para abarcar 10.000 kilómetros con 11 zonas horarias. El tren ha partido hace ya un día de Kislovodsk, la ciudad balnearia en el Cáucaso. Su destino final, después de otra jornada de viaje, es Ekaterimburgo, en los Urales. Hace
Hace 100 años, un hijo de Ulianovsk, la ciudad fortaleza que entonces se llamaba Simbirsk, se convertía en líder de la revolución bolchevique, acababa con el imperio de los zares y creaba la Unión Soviética. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Para mí, ante todo, es un paisano. Nació en la calle donde yo he estudiado y ahora trabajo desde hace más de 40 años. Antes era la calle Moscú. Los tranvías continúan pasando por delante de las tradicionales casas de madera, entre las que se halla la Casa Museo de Lenin. Creado en 1929, las estancias reproducen el hogar de clase media de Ilya Ulyanov, funcionario imperial y director de las escuelas públicas de la región. Su mujer, María Blanc, educada, políglota, interpretaba a Chopin y leía a sus 6 hijos la historia del desarrollo intelectual en Europa. El segundo, Vladimir, Volodia para la familia, leía Taras Bulba de Gogol, hacía punto y mataba patos. La estrella era el primogénito, Alexander Oshasha, brillante estudiante de biología, suspendido en una ocasión por Fyodor Kerensky a causa de su falta de entusiasmo por la religión y el zar. ¿Cómo luchar contra el régimen policial de los zares? La juventud entonces creía que solo con métodos terroristas, aunque ya hayan sido descalificados por la historia. Intentaban matar al zar Alejandro III. Fueron apresados y de los 12 del comando, 5 condenados a muerte, entre ellos Alexander Ulyanov, pero se negaron a solicitar clemencia al zar. De la fortaleza sobre el Volga, el río más largo del mundo, a la celda en la fortaleza de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. La conciencia del siguiente hermano, el futuro Lenin, se despertó con el ajusticiamiento del primogénito que idolatraba. El crucero Aurora sigue varado en las aguas del Neva. El 25 de octubre, según el calendario juliano, 4 de noviembre en el nuestro gregoriano, su cañón de proa contra el Palacio de Invierno de los Zares servía de señal para el inicio de la toma de poder de los bolcheviques de Lenin, deponiendo al jefe de gobierno de su misma ciudad, Alexander Kerensky, hijo del profesor del instituto de su ciudad natal. Sí, es nuestra historia. Nadie puede pasar por encima de eso. Hay gente que reniega condenándolo todo, pero yo creo que ya está en los libros y debemos limitarnos a sacar conclusiones y aprender la lección. Petroburgo, Leningrado, otra vez San Petersburgo, 3 siglos después de haber sido levantada por Pedro el Grande, sigue combinando su extraordinaria belleza con la más candente actualidad, como en las últimas manifestaciones contra el encarcelamiento de Alexei Navalny, opositor de Putin. El tren transcurre por la superlativa Rusia, Volgogrado, antes Stalingrado, la histórica Kazán, camino de Siberia, lo mismo que durante los tiempos de purgas y revoluciones. Yo creo que sin Lenin Rusia se habría desarrollado por una vía más civilizada. Ni hubiésemos pasado por las desgracias ni las dificultades del periodo soviético. Lo que pasó, pasó, pero yo tengo una opinión negativa de Lenin. Yo nací en la patria de Lenin. Lo estudié y nos educaron en sus enseñanzas. Vivimos según lo que él había dicho. Yo lo veo bien.
La revolución en sí fue dramática para mis antepasados. Eran ricos, tenían fincas y tierras. Se puede decir que eran de sangre azul. Se lo confiscaron todo y los exiliaron en Siberia, donde yo nací. Pero no creo que eso fuera necesariamente negativo. He estudiado 2 carreras, soy pedagoga. No tengo ni idea de cómo hubiera sido. Estoy agradecida a la Unión Soviética por la educación que recibí. Lenin para nosotros era un ejemplo de estudio, de honestidad. Con eso crecimos. Era lo mismo que Dios para vosotros. Ahora todo ha cambiado. Dios ha vuelto y Lenin ya no es nadie. Demasiadas muertes, guerras, desórdenes. El país retrocedió varias décadas. Todo retrocedió. No hubo nada de bueno en todo eso. Yo creo que hay que resolver los problemas, si los hay, de forma pacífica. Me parece que la revolución está mal. ¿Cuánta gente murió? Pero todo esto lo tomo de los relatos de mis padres. ¿Cómo podríamos saber ahora nada si no? A mí sí, me gusta Lenin. Cuando me pongo a pensar en lo que ocurre, creo que vamos hacia otra revolución. El tren llega por fin a Ekaterimburgo poco antes del alba, el lugar donde se escribió el último capítulo de la revolución bolchevique hace 100 años, sigue exhibiendo la estatua de su protagonista, Lenin. Esta ciudad fue fundada en honor a Catalina, la mujer de Pedro el Grande. Lamentablemente aquí terminó su vida la familia del último zar. Lo más importante es nuestra posición estratégica, en el límite entre Europa y Asia. Puedes tener al mismo tiempo un pie en cada continente. Desde tiempos de Pedro el Grande, las fábricas de Dmitri reunían a muchas compañías de extracción, además de una importante industria metalúrgica en las que el Estado invertía a fondo. Aquí en los Urales sigue estando la industria militar más puntera. Por eso fue una ciudad cerrada para los extranjeros y una ciudad de mucho secretismo. Después, de los años 90, toda esta industria se ha reconvertido, o gran parte de ella, en industria de metales y metalúrgica, que se sigue manteniendo, y la ciudad se ha abierto a los extranjeros. La Catedral de la Sangre, así se llama el templo levantado con donaciones privadas sobre el lugar donde se hallaba el domicilio del ingeniero Ipatiev. Denominada por los bolcheviques la Casa del Fin Especial, aquí vivieron sus últimos días el zar Nicolás II, la zarina Alexandra, sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, el zarevich Alexei y 5 sirvientes, 4 de los cuales serían asesinados con ellos desde abril a julio de 1918. Para que no quedase ningún pretendiente al trono, para interrumpir la dinastía de los Romanov, al final, seguramente por orden del propio Lenin, de Sverdlov y de otros dirigentes de la nueva Rusia soviética, tomaron la decisión: fusilar al zar y a su familia. Ocurrió aquí, en este mismo sitio. Aquí los quemaron. Intentaron destruir los restos y toda esta tierra está regada con la sangre de los zares. Y por sus restos que emanan una poderosa santidad. La noche del 16 al 17 de julio de 1918, los cuerpos del zar y de su familia fueron transportados hasta esta vieja mina de hierro abandonada a las afueras de Ekaterimburgo. Finalizaba la Primera Guerra Mundial y en Rusia comenzaba una nueva realidad política cuya vida transcurriría en paralelo con las investigaciones y los hallazgos sobre la muerte del último zar.
Granadas de mano, queroseno y ácido sulfúrico, el ensañamiento con los cadáveres para impedir que fueran encontrados e identificados raya en lo delirante, como el proceso de reconocimiento que todavía no ha terminado. Por un decreto del presidente Putin se ha creado la comisión que debe dar carpetazo al asunto. Sea cual sea la conclusión, deberemos aceptarla y convivir con ella. La página más negra de la Revolución Rusa, 100 octubres después. Pues nada más, señores, les dejamos ya con Carlos Herrera y Cómo lo ves en la 1 y con la programación del canal 24 Horas y del canal internacional de Televisión Española. Pueden ver de nuevo los reportajes de Informe Semanal, si así lo quieren, en la web de RTV. Gracias y hasta la próxima semana.